Muy buenos días, estaremos presentando la exportación del vino Carmenere desde Chile hacia Brasil con mis compañeras Renata Ramírez, Valentina Novoa, Nayera Aguilera y quien le habla Melanie Zúñiga. Para introducir en esta presentación analizaremos primeramente la exportación de este vino Carmenere desde Chile hacia Brasil. Estaremos revisando sus características como producto, las rutas y accesos comerciales que tienen con Brasil, los acuerdos que aún están vigentes entre ambos países y las principales variables geopolíticas, económicas y socioculturales que influyen en este proceso. Ficha técnica del Carmener. El Carmener es una de las cepas más representativas de Chile. Fue redescubierta en los años 90, cuando se descubrió que muchas plantaciones consideradas Merlot eran en realidad Carmener. Desde ese entonces se convirtió en un símbolo del vino chileno. Se produce principalmente en los valles de Colchagua, Cachapoal, Maipo y Maule, gracias a su clima cálido. Aunque existe en otros países, ninguno tiene la importancia de lo que es Chile. Se comercializa sobre todo en las botellas de 750 ml y para su exportación masiva se usa el transporte a granel como Flexitanks. Los principales mercados son Estados Unidos, Brasil, China y varios países de Europa. En cuanto a las variables geopolíticas, económicas y socioculturales, Brasil es uno de los países más grandes de Latinoamérica y una de las economías más importantes del mundo. Su PIB alcanza los 2,18 billones de dólares y su PIB per cápita ronda los 10.280 dólares, lo que muestra un mercado con alto potencial de consumo. Además, Brasil es miembro del Mercosur, lo que facilita la importación de productos como el vino al reducir aranceles y simplificar los procesos. Aunque existe una fuerte desigualdad social, el país mantiene una estabilidad política y un mercado amplio. Las tendencias culturales muestran que el consumo del vino sigue en aumento, lo que convierte a Brasil en un destino atractivo y con grandes oportunidades para la exportación. Ahora les vamos a hablar sobre las rutas de salida y rutas de llegada. Tenemos desde el puerto San Antonio hasta el puerto de Los Santos una distancia entre 4.200 o 4.500 kilómetros, lo cual equivale entre 10 a 16 días aproximados. Luego de eso tenemos desde el puerto de Valparaíso hasta el puerto de Río de Janeiro una distancia de 3.700 a 4.000 kilómetros, es decir, entre 15 a 30 días aprox. Luego de eso tenemos las vías de acceso que tenemos marítimo, terrestre y multimodal, donde el marítimo es el principal acceso ya que es la más utilizada debido al alto volumen de cargas y sus costos son más accesibles. Luego de eso tenemos terrestre, que esta vía solo tiene un uso puntual, que es entre el paso Los Libertadores o el paso Pino Achado, los cuales están conectados con Argentina y luego con el sur de Brasil. Y por último tenemos el multimodal, que este combina el transporte terrestre con el marítimo, siendo una modalidad más habitual. Luego de eso tenemos las políticas vigentes, que tenemos que ambos países forman parte de la ALADI, ambos firmaron instrumentos de cooperación económica, sanitaria y técnica. Luego de eso tenemos los acuerdos vigentes, donde tenemos el acuerdo implementado, que es el complementario económico número 35, donde incluye rebajas arancelarias, integración económica. Esto quiere decir que la mayoría de los productos industriales y alimenticios chilenos ingresan al mercado brasileño con arancel de 0%. Luego de eso tenemos los certificados requeridos, que el certificado de origen, la LADI, certificado sanitario, el SAC, certificado de Avisa y MAPA, que es el Ministerio Agrícola brasileño. Luego vamos a tener el modelo PESTAL, en donde analizaremos el entorno externo del país de Brasil. En ello encontramos lo político, en donde existe una inestabilidad política en Brasil, pero aún así existen buenas relaciones con Chile, además que existen leyes estrictas de importación, como lo es en sus bebidas o en diferentes otros tipos de alimentos, y además es miembro del Mercosur y de BRICS. En lo económico cuenta con una gran economía y un mercado muy amplio, pero aún así hay una desigualdad regional y una inflación que puede ser riesgosa a futuro. Luego tenemos lo social, en donde encontramos que la población mayoritariamente está urbanizada,
Su idioma principal es el portugués y la clase media aún está en crecimiento continuo. Además que lo social también tienen preferencias por experiencias sensoriales en lo que beneficiaría nuestro vino a exportar. Luego tenemos lo tecnológico, en donde el avance de la digitalización en puertos y aeropuertos está creciendo. Luego tenemos lo ambiental, en donde existen normas ambientales crecientes en los últimos años, pero aún así existen problemas climáticos, en donde se lucha cada vez más para evitarlos. Y en lo legal, existen certificaciones y etiquetados muy estrictos en Brasil y existe además acuerdos arancelarios con Chile para sus rebajas. Luego tenemos, eh, luego tenemos la oportunidad de las amenazas que puede conllevar exportar nuestro vino, el vino Carmenera a Brasil. En sus oportunidades encontramos que el mercado es muy grande y la demanda de importados puede ser beneficioso para nosotros, además que el comercio digital está en expansión y es una ventaja para Chile esto. En sus amenazas encontramos que hay una competencia bien alta, ya que otros países quieren también entrar a este mercado y a veces los requisitos son costosos también por todos los certificados que nos pueden pedir y a lo mejor la inestabilidad económica también es un riesgo, una amenaza. Muchas gracias por escucharnos.